Bienvenidos a nuestro Training Chapter del área Alumni de Agers, las jornadas en las que tratamos los temas que más preocupan en gestión de riesgos y seguros de la mano de profesionales de primer nivel. Buenas tardes y muchas gracias por vuestra asistencia. Os tengo que dar la bienvenida a este foro que celebramos hoy. Englobado dentro del área del Alumni, el área de Alumni en Agers, lo que pretendemos es presentar foros cortos en remoto sobre temas de máxima actualidad y que duda cabe que la gestión del riesgo en la cadena de suministro, a qué retos nos enfrentamos y qué oportunidades podemos tener, es uno de los temas que más preocupan o que han preocupado últimamente a los gerentes de riesgos. A petición de nuestro colectivo, del colectivo que representamos de la gerencia de riesgos, hoy estamos aquí y le damos la bienvenida a nuestros ponentes, a nuestros maravillosos ponentes que representan desde visiones diferentes y nos van a contar su rol desde el mundo asegurador, el broker, consultoría y la parte jurídica, representada y moderada por Miguel Ángel Macías de Gestamp, que será quien haga, ¿verdad?, de entrevistador a todos estos ponentes. Va a ser una sesión que va a durar unos 45 minutos. Dedicaremos 15 aparte para atender las preguntas de todos nuestros asistentes. Os vamos a pedir para que fluya todo, puesto que la sesión va a ser grabada para luego pasarla a nuestro canal de YouTube, para que fluya bien, que nuestros ponentes no tengan ninguna distracción, pues os pediremos que apaguéis las cámaras como están ahora y que tengáis los micros muteados. Todo aquel que quiera hacer alguna pregunta y quiera hacerla por el chat puede utilizarlo, puede escribir y luego cuando llegue el orden de preguntas le nombraremos para que la pueda hacer. Abra el micro y la haga. Aquel que prefiera reservarse para el final y levantar la mano para avisarnos de que quiere hacer una pregunta, pues nosotros intentaremos seguir un orden, ¿verdad?, según las hayáis levantado. Poco más, yo creo que con esto vamos a dar inicio. Insisto, muchísimas gracias a nuestros ponentes, sé que van a ser muy escrupulosos con los tiempos, así que Miguel Ángel, yo te cedo a ti la palabra para que inicies la moderación. Muy bien, muchas gracias, Alicia, y buenas tardes a todos. Y gracias además por conectarse y participar en este foro organizado por Agers sobre la gestión integral de los riesgos de la cadena de suministro. En los últimos tiempos, una serie de acontecimientos de todo tipo han tensionado e incluso roto la cadena de suministro, desde fenómenos naturales, accidentes marítimos, pandemias y confinamientos, escasez de materias primas, guerras, etcétera, hacen que la disponibilidad de materiales y componentes necesarios en las fábricas y en los mercados en general sea cada vez más complicado y está ocasionando paralizaciones y sobrecostes. Como estamos en una economía global y deslocalizada, la ocurrencia de cualquier evento de los enumerados anteriormente hace que esta cadena de suministros no funcione y se rompa. Recientemente hemos tenido de todo tipo de sucesos que la han afectado. Por enumerar así los más importantes o los más recientes, tenemos la COVID-19 con sus confinamientos y cierres de fronteras, con su último episodio que ya está prácticamente resuelto del cierre de la ciudad de Shanghái y de su puerto, que es uno de los de mayor tráfico del mundo, el bloqueo que hubo del canal de Panamá con un carguero que se quedó ahí atravesado, o la escasez de microchips que está paralizando la industria del automóvil. La ruptura de la cadena de suministro es un riesgo emergente que cada vez preocupa más a las empresas y que los responsables de gerencia de riesgos tienen que analizar, valorar y transferir en la medida de lo posible. Precisamente hoy el diario 5 Días ha publicado un artículo haciendo referencia a un informe de Accenture cuyo titular era el siguiente: los cortes en las cadenas de suministro pueden costar el 7,7% del PIB de la zona euro. Cita: la escasez de abastecimiento de los materiales, la crisis del sector logístico y las presiones inflacionarias pusieron a partir del segundo semestre del año pasado en riesgo la recuperación económica. Y por precaución, los mercados acumularon un exceso de provisiones. Otra parte del artículo dice: se requiere una reinvención de las cadenas de suministro que se diseñaron en su origen principalmente para optimizar los costes, mientras que en el contexto actual deben ser más resilientes y ágiles para responder a la incertidumbre,
mientras que se convierten en una ventaja competitiva clave para permitir el crecimiento futuro. Así, deberían ser capaces de absorber, adaptarse y recuperarse de las interrupciones cuando y donde ocurran. Las simulaciones, los test de estrés y las opciones de multirrecursos son herramientas que, al utilizarse, permitirán a las organizaciones gestionar la incertidumbre, sostiene el informe de Accenture. La automatización y la inteligencia artificial permitirán además identificar rápidamente los nuevos patrones de datos para una mejor toma de decisiones. Acercar la producción al punto de venta es otra de las reformas que se plantean. Pues bien, para analizar este problema, con lo cual la introducción ha quedado perfectamente reflejada por el artículo de 5 días, desde la óptica de la gerencia de riesgos, AGERS ha reunido hoy un panel de expertos que nos darán una serie de claves para esta gestión integral de los riesgos de la cadena de suministro, que a continuación paso brevemente a presentar. La visión aseguradora nos la dará Josefa Díaz, que es Marine Senior Underwriter en Versailles Hathaway Specialty Insurance. Contaremos con la visión del broker, con la presencia de Agustín Espinosa de los Monteros, Chief Broking Officer en AON. La versión jurídica la aportará Enrique Navarro, socio del bufete de Client Company. Y la visión del consultor de riesgos la correrá a cargo de Carlos Bereciartúa, director de ERM y de Business Contingency Plan en AON Global Risk Consultings, a los cuales agradezco enormemente su presencia y participación en este foro. Pues bien, metiéndonos ya en materia, vamos a hacer una breve intervención por parte de cada uno de los ponentes para que nos pongan en contexto el problema desde su posición en las empresas que representan. En ese sentido, le doy la palabra a Josefa para que nos haga esa pequeña introducción. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Miguel Ángel, también a Alicia, por invitarnos a participar en este foro. La verdad que es una suerte poder hacerlo con compañeros del sector tan profesionales y que conocen tanto de lo que hacen. Y yo creo que además vamos a arrojar un poco de luz a una situación tan incierta y complicada para todos en el sector, ¿no? Desde la perspectiva aseguradora, yo enfatizaría que realmente la actual situación, el entorno, pone de manifiesto una vez más la vulnerabilidad y la volatilidad que tiene la cadena de suministro en un entorno que cada vez es más complicado, cada vez más incierto, interconectado, a pesar de que paradójicamente tenemos más medios tecnológicos para acceder a la información. Y por lo tanto consideramos desde nuestra perspectiva que hay que identificar y definir los riesgos para poder tener un análisis adecuado, con información, con datos, conociendo realmente la realidad del asegurado, y para poder gestionarlo de la mejor forma, buscar soluciones y, sobre todo, mitigar el impacto que puede tener. Muy bien, muchas gracias, Josefa. Carlos, tu turno. ¿Qué tal? Pues muchas gracias, Miguel Ángel, muchas gracias a AGERS, en concreto a Alicia, por poder participar en esta jornada. A ver, desde la visión de consultoría de riesgos, bueno, lo veníamos trabajando desde hace mucho en lo que englobamos como la continuidad del negocio. Es uno de los riesgos que se tienen en cuenta y es que te fallara la continuidad de negocio. Es verdad que no siempre se llega a trabajar tanto este área, igual que nos pasó con la pandemia, que era también otro de los posibles riesgos que te podrían poner en peligro la actividad. Y bueno, pues cuando llegó, pues nos pusimos a hacer planes específicos. Hablaremos más en detalle en concreto. Y yo creo que tenemos una oportunidad excelente, en este caso, como ha adelantado Josefa, de la identificación de este riesgo, porque va muy relacionado con el seguro. Es decir, necesitamos afinar mucho y conocer muy específicamente cuál es el riesgo para poder así transferirlo adecuadamente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Carlos. Enrique, tu turno de hacer esta pequeña introducción. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a AGERS y Alicia Soler por la invitación a participar en este interesante seminario sobre la cadena de suministros. A mí me gustaría recordar, como consideración introductoria, la importancia del sector del que estamos hablando. Es decir, el comercio internacional vía marítima representa el 90% de los intercambios de bienes y servicios a nivel mundial. Ese es el primer dato para ver la envergadura
del problema que estamos considerando esta tarde. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los riesgos que afectan a este sector, al del comercio internacional en general y al del transporte internacional en particular, están cambiando. En los años 90 el principal riesgo era la pérdida total de los buques. Había unos 200 pérdidas totales al año, mientras que en los últimos 4 años no pasan de entre 50 y 75 pérdidas, mientras que cada vez la flota es mayor, ha aumentado en este periodo de tiempo, en estas 3 décadas, en aproximadamente 50.000 buques. El principal riesgo era la seguridad. Hoy en día ya no es tanto, hay otros riesgos, los incidentes son diferentes y ha aparecido este riesgo de la cadena de suministros como algo que tiene múltiples causas. Decía Miguel Ángel que una causa puede ser la pandemia, pero hay causas económicas, hay causas políticas, hay causas naturales. La pandemia ha hecho que cambie la tendencia en el comercio. Nuestros hábitos han cambiado, se recurre más al comercio online, la crisis de las materias primas, la crisis energética, consideraciones geopolíticas como el Brexit, recientemente la guerra de Ucrania. Esto disminuye la mano de obra cualificada. Supuestos cambiantes muy objetivos, como el hecho de que los buques son cada vez más grandes y más tecnificados, el problema de los incendios. Hay casos muy ilustrativos, el tiempo que tardó en apagarse, en solventar el incendio del Maersk Honam, recientemente lo que ha ocurrido con el Felicity Ace, que se hundió sin poder ser extinguido el fuego. Es decir, hay muchos riesgos. Lo que quiero decir de manera introductoria es que está cambiando. Es un desafío para los aseguradores y las soluciones aseguradoras. Tenemos la cuestión del cambio climático y bueno, la crisis de la cadena de suministros es uno más de los nuevos riesgos a los que tiene que enfrentarse el sector. Esos riesgos producen problemas en la realidad social y, por lo tanto, consecuencias de tipo legal que después trataré de explicar. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, muchas gracias a ti, Enrique. Y ya por último, Agustín, pues danos un poco unas pinceladas breves para que luego ya vamos a entrar en materia. Sí. Muy bien, pues nada, oye, muchas gracias por contar con AON para este tema tan interesante. Bueno, yo como breve introducción, la verdad es que, me repito, es un tema interesantísimo porque además vemos que nuestros clientes cada vez acuden más con ello, ¿no? Y cada vez nos piden más ayuda en este tema. Y entonces yo simplemente como introducción diría que el tema de la cadena de suministro es súper amplio. Lo más importante en cada industria es completamente diferente, además, cada casuística, cada cadena de suministro. Entonces, lo importante es caso a caso analizarla bien, identificar exactamente en cada industria, en cada cliente, cuál es su problemática de la cadena de suministro y luego tomar el resto de decisiones de cómo lo vamos a atacar, ¿no? Entonces, sí que nos vienen a veces un poco con un abanico demasiado amplio y lo que hay que hacer es ordenarlo, identificarlo y con ese buen análisis, pues luego ir tomando decisiones, ¿no? Y yo creo que ahí también la parte de consultoría, que entiendo que Carlos también entrará en ese detalle, es crítica para luego el trabajo que podamos hacer, pues que esté bien soportado y sea un trabajo, bueno, pues profesional y que sea sólido, ¿no? Para poder hacer el ejercicio. Muchas gracias. Muchas gracias a los 4 por estas breves introducciones. Yo, aunque hoy solo mi papel es de moderador, quizá tenga importancia resaltar en la industria del automóvil, quizás donde se inventó lo del just in time, esos plazos tan ajustados, etcétera, con lo cual ahora lo estamos sufriendo. Lo más significativo es la falta de microchip. Pero bueno, yo os dejo que seáis vosotros los que expongáis las cuestiones. Pues pasamos un poco a la tanda de preguntas. Empezamos por Carlos. Carlos, desde el punto de vista de la gestión de riesgos, ¿cómo se gestiona este riesgo en las empresas? ¿Hay realmente percepción del mismo en la alta dirección? Pues a ver, te respondo primero por lo segundo. Efectivamente, hay percepción y cada vez más. La encuesta que realiza cada 2 años AON a nivel mundial
y fue esta realizada justo antes de lo que nos ha pasado con Shanghai recientemente. La percepción del riesgo de interrupción de la cadena de suministro era la 8ª mayor preocupación. Y directamente relacionada con la cadena de suministro está la interrupción del negocio, que causa una interrupción de la cadena de suministro. Y esta es la 2ª mayor preocupación de las empresas. O sea, la respuesta es, efectivamente, sí, cada vez preocupa más a las empresas. La manera de abordarlo, se ha tratado con la introducción de los diferentes ponentes, hay que analizar bien cuál es el problema exacto que tenemos en nuestra cadena de suministro para ir a buscar la mejor estrategia de gestión. Muchos clientes nos vienen con el Tier 1, que viene siendo lo directamente pegado a nuestra producción, ¿no? O bien a nuestra producción o nuestra salida, como es el caso del transporte, que se ha hablado bastante. Efectivamente, está habiendo un gran problema con el transporte, recientemente por Shanghai, anteriormente por el Canal de Suez, pero más allá hay otros problemas, o causados también indirectamente por estos problemas. Es decir, lo que está pasando en Shanghai no es solo que no venga mercancía, es que la parada en Shanghai hace que no puedan fabricar en Shanghai. Si no pueden fabricar en Shanghai, no tenemos inputs. ¿Vale? Has mencionado que vienes del sector, estás en el sector de la automoción. Los principales sectores que más se están viendo afectados son textil, eléctrico, informática y automoción. Pero hay un amplio rango de pequeñas empresas, no de automoción, pero que son pequeños proveedores de estos, que si fallan, y su vulnerabilidad es mayor, si fallan, se interrumpiría la cadena de suministro de los grandes. Sí, sí, efectivamente, así es. La realidad es esa, que afecta prácticamente a todos los sectores porque va todo concatenado. Muy bien, Josefa, desde el punto de vista de tu posición en una aseguradora, ¿cuáles son las principales consecuencias de la actual crisis de la cadena de suministro a nivel mundial desde la perspectiva del análisis del riesgo y del seguro? Pues gracias, Miguel Ángel. Bueno, voy a comenzar un poco a responder esta pregunta que podría dar lugar a que esté hablando mucho tiempo y no lo voy a hacer, con lo que ha comentado antes Enrique. Es decir, nos encontramos con riesgos que se agravan, pero también hay riesgos emergentes. Entonces, en primer lugar, tenemos constancia ya todos de que no hay suficientes medios de transporte, de que no hay elementos de carga en tiempo y también una cuestión de personas, es decir, falta personal también para satisfacer a la creciente demanda. Nos encontramos con una crisis de contenedores porque no hay rotación de los mismos, nos encontramos también con una realidad en que hay falta de conductores profesionales para el transporte terrestre. Esto yo creo que es una crisis muy importante. Tiene un impacto directo realmente en el riesgo porque se pueden producir mayores eventos, vuelcos, también problemas de robo, ¿vale? Y también desde el punto de vista de las tripulaciones, los buques, qué necesarias, qué importantes son. Y yo creo que a raíz de la pandemia y también del conflicto bélico se ha visto la importancia que tienen para que realmente los buques puedan llevar la mercancía a buen puerto. De esta primera derivada, lo más importante, bloqueos. Hay una congestión importantísima en puertos, en buques también, que están parados a la espera de poder descargar la mercancía. Y esto tiene principalmente, yo diría, 3 derivadas. Por un lado, tenemos el riesgo de acumulación de los bienes, tanto de esas mercancías, tanto en puertos como en almacenes, y eso realmente tiene un impacto muy importante de cara al control del activo. El cliente, el asegurado, debe conocer muy bien sus activos porque las pólizas tienen una serie de límites que pueden verse incrementados y, por lo tanto, deberán conocerse, declararse para poder que nosotros los aseguradores estudiemos ese riesgo y se pueda ampliar la cobertura. Igualmente, esto desde el enfoque de una póliza de transporte de mercancías requiere que se revisen las cláusulas de duración del tránsito. Las pólizas de mercancías principalmente se cubre el transporte, pero también el almacenaje en el curso ordinario del tránsito, pero tiene una limitación temporal. Ahora realmente cuando una mercancía está paralizada puede superar muy fácilmente los 60 días, que suele ser el periodo estándar, y por lo tanto hay que comunicarlo para que el asegurador evalúe el caso, para evalúe si va a proceder a una inspección o no de esos bienes, etcétera, ¿vale? Y por lo tanto también hay un riesgo, ¿no? Porque hay mayor riesgo de que esa mercancía no esté almacenada adecuadamente a las condiciones de esa mercancía. Luego también la acumulación del riesgo desde la perspectiva aseguradora, y esto lo voy a comentar también para que se entienda muchas veces la disminución de la capacidad.
Eso implica que la aseguradora ahora tiene un mayor riesgo de cúmulo. Cúmulo cuando se produce un evento de impacto. ¿Por qué? Porque se puede encontrar en un mismo puerto con carga de múltiples asegurados y, por lo tanto, tienen mayor capital en juego. Y eso también para que se entienda, ¿no? ¿Por qué se baja la capacidad? Hay que controlar muy bien. Ahora el asegurador tiene ese riesgo. Y el gran problema, y yo soy optimista por naturaleza porque creo que la tecnología nos ayudará, es que no hay trazabilidad, ¿vale? Luego, también los retrasos, muy, muy importante. Retrasos y rechazo de mercancía, bien por incumplimiento de plazos contractuales de entrega o también por cuestiones fitosanitarias, determinado tipo de productos, principalmente productos comestibles o farmacéuticos. A ver, destacar aquí que principalmente el retraso y el daño como consecuencia de un retraso es una exclusión de un transporte de mercancías. Casi siempre no se cubre, pero para eso, y luego ya supongo que Agustín comentará, existen soluciones ad hoc para mitigar el impacto que pueda tener. Y luego, oportunidad y riesgo, nuevas rutas y nuevas formas de transportar los bienes. Se está viendo, incluso con el conflicto bélico ucraniano-ruso, que se están valorando nuevas vías alternativas, pero esto tiene un riesgo porque las infraestructuras no pueden ser las adecuadas, puede producirse mayor riesgo. Y también desde el punto de vista de las alternativas al transporte, faltan contenedores. Muchas mercancías se están intentando colocar en carga general y la estiba, la slinga de esa mercancía no puede ser la adecuada porque es una mercancía normalmente que se conteneriza y por lo tanto hay más riesgo y se están viendo un incremento en la siniestralidad. Luego, también desde el punto de vista del entorno macroeconómico, el aumento de los límites, eso que lleva que desde la perspectiva aseguradora, y ahí ya lo estará viendo Agustín, hay que buscar más soluciones, capas de exceso. ¿Se abre más el coaseguro? Sí. ¿Se compra más reaseguro? ¿El asegurador, como comenté antes, baja sus capacidades? Sí. Y luego, también desde el punto de vista de exoneración de responsabilidad, que esto también hablará bastante Enrique desde el punto de vista jurídico, sí que estamos viendo incrementos en que se están solicitando la exoneración de responsabilidad de los efectivos para el daño a los bienes. Y luego también otro punto que yo creo es: tenemos a la flota a marcha forzada para hacer el transporte a nivel mundial. ¿Qué ocurre? No podemos olvidar que el mantenimiento de los buques tiene que seguir siendo exquisito. Es fundamental para que la evaluación del riesgo pues, siga siendo la misma, ¿vale? Eso por un lado. Y también otro punto importante es la industria de la construcción naval. Hacen falta más barcos, cada vez barcos mayores, pero el acero está muy caro. El incremento de ese valor y también el retraso en la entrega de los bienes pues hará que tenga bastantes consecuencias. Seguro que me dejo alguna consecuencia o un riesgo, pero bueno, en este pequeño tiempo he intentado aglutinar y aterrizarlo. Muy bien, parece que estamos ante la tormenta perfecta. Entonces, a ver, Agustín, la misma pregunta, la misma reflexión, pero ya como aportando desde el mundo del seguro, pero desde el lado del broker. Muy bien. Bueno, pues la verdad que me ha gustado mucho lo que ha dicho Josefa, ¿no? Yo creo que esto, a ver, como broker o como asesor o consultor de nuestros clientes, para nosotros es una oportunidad enorme. La realidad es que ahora los clientes, la situación es más volátil y más compleja que nunca y necesitan más nuestra ayuda, ¿no? Y podemos aportar muchísimo valor. Desde la parte de consultoría, que comentará Carlos, lo que pueden hacer y qué tipo de servicios también o cómo lo estructuran, ¿no? Que eso es muy importante para nosotros para luego poder trabajar en equipo con ellos y dar soluciones a los clientes, pero es una oportunidad enorme porque podemos aportar mucho valor en una situación de incertidumbre y sobre todo hay un componente de innovación. Aquí hay, como dice Josefa, también está cambiando muchas cosas, ¿no? O sea, aquí ya no valen las soluciones tradicionales, que también, que dan soluciones parciales, pero no responden completamente a las necesidades de los clientes. Y luego hay un componente de innovación y de soluciones innovadoras en las que nosotros podemos poner en conexión las necesidades de los clientes, ya sea con el mercado asegurador, con el capital. Bueno, hay una oportunidad de desarrollo de nuevas soluciones enorme, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ahí no me quiero adelantar, ¿no?, a lo que es toda la transferencia de riesgo y cuáles son ese tipo de soluciones que hay, pero yo creo que con un buen análisis de qué hay en el mercado actualmente, qué cosas se pueden hacer, cuál es la necesidad desde ese análisis de consultoría que tiene el cliente y cómo podemos adaptarnos y buscar una solución a medida, ya sea para un cliente específico o para un segmento de actividad,
esa es nuestra labor ahora mismo. Nosotros ahí es donde tenemos que poner todo el esfuerzo, tenemos que ser líderes a la hora de crear estas soluciones. Ya hay algunas parciales y hay otras que las tenemos que crear porque las necesidades han cambiado, el mundo ha cambiado, ahora es más complejo y la oportunidad para transferir, porque esa es otra, ¿no? Que Carlos supongo que también lo comentará. Luego hay que decidir si lo transferimos o no, qué parte transferimos, porque aquí siempre, ¿no? Parece que todo hay que transferirlo, ¿no? Lo que hay que decidir es cuáles son exactamente esas necesidades que tienen los clientes y luego valorar si hay que transferirlo total, parcialmente o cuál es la mejor solución, ¿no? Y ese es nuestro trabajo y para nosotros es una oportunidad enorme y creo que podemos aportar muchísimo valor en ese sentido. Muy bien, muchas gracias, Agustín. Y ahora le preguntaría a Enrique qué implicaciones o cuáles son las principales implicaciones o problemas legales que puede suponer precisamente esta disrupción en la cadena de suministro. Bueno, yo no sé si decir que la crisis de la cadena de suministros es también una gran oportunidad para los abogados, porque igual no queda muy, no queda muy elegante, pero la verdad es que, bueno, pues lo que produce es una casuística de reclamaciones, de aumento de litigiosidad. Al final estamos hablando, bueno, por resumir, fundamentalmente de potenciales incumplimientos contractuales de contratos de compraventa o de suministro y de contratos de transporte. Normalmente el transporte en el comercio internacional, en una operación de comercio internacional, es accesoria a una operación de compraventa y lo que ocurre es que bueno, pues el transporte consiste en el desplazamiento de una cosa, en este caso, una mercancía de un lugar a otro, para que llegue en un plazo y en las mismas condiciones en las que fue entregada, ¿no? Como la cadena de suministros, como han comentado Josefa y Agustín, tiene una serie de riesgos que pueden hacer incurrir en responsabilidad de alguno de los agentes de esas operaciones y esas es decir, lo que puede haber, obviamente, decía Josefa que se ha incrementado el tiempo de la ruta media. Bueno, pues si podía ser antes de 30 días, estamos hablando de casi 100 días, ¿no? En muchas ocasiones, con lo cual, retraso, no solo retraso, pero potencial pérdida o avería de la mercancía, porque tiene mucho mayor tiempo de trayecto, de almacenamientos, más lugares de almacenamiento menos seguros en ocasiones, tiene que, es decir, no solo lo que tiene que ver con la propia mercancía, sino que el retraso puede a su vez conllevar ulteriores incumplimientos contractuales. Pensemos en daños consecuenciales derivados de la no entrega a tiempo de determinada mercancía para cumplir contratos de llave en mano que tienen un plazo, complejos proyectos de construcción. Es decir, es una gran casuística. Otra cuestión que también creo que mencionabais es, bueno, pues que el aumento del precio de las materias primas, yo lo decía el otro día en la reunión preparatoria, lo del acero, aprovechando que está aquí Gestamp, de enero a diciembre del año 21, el precio del acero se incrementó 2,5 veces. Entonces, eso en lo que tiene que ver con los límites cuando la indemnización se conforma de acuerdo al valor en factura, pues es muy importante también, ¿no? Es decir, fundamentalmente, desde un punto de vista jurídico, el aumento de la litigiosidad. Y por concretar más, ¿qué reclamaciones puede haber? Pues reclamaciones de compradores a vendedores de las mercancías, de compradores o vendedores a los transportistas y lo que estamos viendo también de todos los operadores del transporte entre sí, de todos los intervinientes en la cadena. Eso aquí tenemos determinadas instituciones importantes, cuáles son en el ámbito del transporte internacional. Todos sabemos que hay una institución fundamental que es la limitación de responsabilidad. Ese límite solo se quiebra si hay dolo o culpa grave, ¿no? Hablando con carácter general. Bueno, pues luego hablaré de si el retraso puede ser asumible. Y lo que decía antes Agustín, la responsabilidad, los supuestos de responsabilidad de los agentes de la cadena de suministros se incrementa. La decisión del mercado de seguros es qué nuevas responsabilidades va a asumir, van a ser transferidas al mercado de seguros y cuáles no se van a asumir, ¿no? Ese sería un poco el resumen. Muy bien, muchas gracias,
Carlos, los últimos acontecimientos, tales como la pandemia o lo de Shanghái, han influido en que haya esa percepción mayor tanto en probabilidad como en impacto, y es una cosa transitoria o esto se va a quedar en el tiempo. Os ruego, de todas maneras, respuestas lo más cortas posible porque vamos con el tiempo fatal, ¿no? Pero bueno, se trata también de dar la opinión. Pues seré breve. Sí, lo que pasa es que nos pilla con el pie cambiado siempre. Nos pasó con la pandemia. Vale, nadie, hablando con la teoría de los cisnes, ¿no? Que es un cisne blanco, gris y negro, ¿no? Pues se pensaba que era un cisne negro, es decir, no iba a ocurrir nunca y pasó. Es verdad que era algo muy, muy raro que pasara. Con la cadena de suministro nos ha pasado lo mismo. Es decir, se veía venir que podía pasar esto por la globalización de la cadena de suministro, bueno, la globalización en general. Pero no hacíamos nada, entonces nos ha pillado. Entonces, ¿hay preocupación? Sí, lo que pasa es que nos ha pillado ya que tenemos poca capacidad de reacción. ¿Qué es lo que hay que hacer? Volvemos a lo comentado, hay que analizar cuáles tus riesgos, pero no solo cuando ya te ha ocurrido, sino analizarlo cuál puede ser, y no solo de input, sino de salida, ¿no? Estáis hablando del transporte, se ha hablado de muchas casuísticas, ver cuáles son mis riesgos y sobre eso voy a priorizar, ¿no? El dinero que tienen las empresas para actuar, y en este caso para asegurar, no es infinito, con lo cual tenemos que ver cuál es el proveedor crítico. Parece algo muy obvio, pero no todas las empresas realizan este análisis de ver cuál es el proveedor más crítico y qué puedo hacer, porque a lo mejor tengo mucho margen de maniobra sobre esos proveedores y me quedo con que tengo que ir a transferencia a 2 o 3. ¿Vale? Y tampoco tengo que ir al todo, decir, bueno, tengo que buscar otro proveedor deprisa y corriendo, porque eso tampoco es posible, ¿no? Entonces, busquemos la identificación y sobre eso decidamos la mejor estrategia de cara a su gestión, tanto aseguramiento como desde el punto de vista de consultoría, ¿no? Que ahí está, bueno, os ha tratado el tema, Enrique, de los temas legales, contractuales con mis proveedores. Bueno, ahora si queréis entramos más en detalle de esto, pero bueno, resumiendo la respuesta, sí, y viene para quedarse. Muy bien, me lo temía, o sea que es algo que va a estar ahí y como cada vez sale un riesgo nuevo porque hemos superado la pandemia o casi superado la pandemia y ahora nos viene la viruela del mono, o sea que no sabes por dónde te van a venir los temas. Agustín, como conocedor del mercado de seguros, ¿hay soluciones aseguradoras realmente para transferir este riesgo o hay que asumirlo? Sí, sí hay soluciones. Lo que pasa es que hay que cambiar un poco el chip, yo creo. Como decíais, esto ha venido aquí para quedarse, ¿no? Y yo creo que más allá, yo esto me gusta desglosarlo un poco en corto plazo y largo plazo, ¿no? En el corto plazo es cómo vamos a atacar este problema, pues como decía Carlos, que nos ha venido y nos ha pillado con el pie cambiado, como quien dice. Y luego en el largo plazo creo que hay una serie de decisiones estratégicas que tienen que tomar también los clientes de pues modificar su cadena de suministro, si es el caso. A lo mejor ya no es válida esa cadena de suministro y hay que modificarla, hay que trabajar en ella y bueno, o atomizarla más para reducir el riesgo, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la respuesta directa es sí. Yo creo que hay que cambiar el chip en el sentido de lo que os decía, que hay un punto también de innovación, ¿no? Y es innovación buena para todos, para el mercado asegurador, para los clientes, para nosotros, para todos. En el sentido que hay que aprender de esto y buscar soluciones. Entonces, nosotros, ¿cómo lo vemos? A ver, vemos las soluciones más tradicionales, podríamos llamar, o las ya existentes, por llamarlo de alguna manera, que sería, bueno, pues las típicas coberturas de daños materiales, ¿no? De esas contingent BI o coberturas adicionales de pérdida de beneficios, donde puedes cubrir clientes, proveedores, con esos sublímites que se suelen dar, o interdependencia, ¿no? Estas coberturas que seguro que conocemos de toda la vida, ¿no? Que, bueno, no siempre se dan, pero, bueno, el sector automoción son muy importantes, eso lo conocerá Miguel Ángel. Y luego, bueno, pues en el tema de transportes, como decía Josefa, ¿no? Derivado de un daño físico, pues también hay una serie de coberturas y tal. ¿Eso puede atajar algunos problemas de la cadena de suministro? Sí, los que respondan a ese tipo de solución, ¿no? Todo lo que se salga de esas soluciones, pues, como os decía, nosotros estamos trabajando en ello, sí que hay soluciones, lo que pasa es que hay que cambiar el chip. Cuando digo esto, quiero decir que tenemos que cambiar esa mentalidad de cojo un riesgo y casi que tengo una solución, digamos, todo riesgo, ¿no? Creo que lo decía Josefa en una conversación que teníamos, a una versión más de nominados, ¿no? O sea, de identificar, como decía Carlos, en la vía consultoría, cuál es exactamente ese cuello de botella o ese problema que tenemos en la cadena de suministro que realmente nos supone un punto crítico y ver cómo
primero, si queremos transferirlo o no, y luego cómo lo vamos a transferir. ¿Por qué es importante la identificación? Porque las soluciones existentes o en las que estamos trabajando atacan muy directamente ese problema. Entonces, tú puedes tener un problema en la cadena de suministro porque un proveedor X, como decía Carlos, es crítico y entonces puedes atacar o asegurar esa pérdida de beneficio, que no haya un daño material de ese proveedor, o puede que la causa sea más que haya un evento catastrófico en una localización puntual que a lo mejor no solo afecta a un proveedor o también, sino a varios. Y luego, según ese análisis, pues la tarificación y el coste que va a tener y la aproximación al riesgo por parte de los clientes es diferente, ¿vale? Entonces, si tú identificas bien cuál es exactamente el problema, puede incluso que haya distintas vías de atacarlo, pero muy concretamente y a medida para ese problema. Entonces, la respuesta es que sí que hay solución, ¿no? ¿Qué tipo de soluciones innovadoras son? Bueno, os sonarán según cómo se enfoca el tema de paramétricos, que puede estar más en base a triggers de temas catastróficos o, bueno, ese tipo de soluciones que están surgiendo que conocéis. Tema de cobertura de trade disruption, que también lo conocerá Josefa, ¿no? Que no hace falta ese daño material, son más flexibles, ofrecen una cantidad de coberturas y de triggers casi infinito, por decirlo de alguna manera, no son infinitos, pero bueno, son muchos, ¿no? Y por eso hay que identificar bien qué es lo que queremos atacar y te protege esos ingresos o no solo ingresos, sino extracostes que se derivan de los proveedores, ¿no? Entonces, eso bien analizado y bien enfocado puede haber soluciones. E incluso, que también es otro tipo de solución, según cómo lo enfoques, los seguros de pandemias, ¿vale? Que los hay. Es verdad que cuando llegó el COVID todo el mundo preguntaba por ello y se retiró el mercado porque dijo, ya es un hecho existente, ¿no? Pero ahora para futuras pandemias podrías incluso tener un seguro de pandemias y a partir de ahí pues cubrir los problemas de cadena de suministro derivado también de pandemias, ¿no? Entonces, sí que existen soluciones, lo que pasa es que hay que cambiar el chip en cuanto a cómo es la aproximación al riesgo, cómo es la identificación y a partir de ahí atacar quirúrgicamente exactamente ese problema e incluso ver cuál es la vía en la que lo atacamos porque tiene un impacto en el coste, obviamente, y en la cobertura que le demos, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, Agustín. Ahora una nueva pregunta para ti, Josefa. El sector asegurador, que normalmente tampoco se ha caracterizado históricamente como ser muy ágil y muy dinámico en dar respuesta a los riesgos, antiguamente, ¿no? ¿De qué forma actualmente afronta y evalúa los riesgos en una situación tan cambiante y en constante evolución? Bueno, gracias, Miguel Ángel. A tu comentario, yo creo que eso está cambiando. La verdad, el seguro se está transformando en todos los sentidos y creo que la tecnología juega un papel fundamental en la evaluación del riesgo. Entonces, la primera, y voy a ser muy breve, la premisa fundamental para que un asegurador pueda evaluar un riesgo bien siempre es con información. Nadie conoce mejor el riesgo que el propio asegurado. Nadie conoce mejor que su actividad que el propio asegurado. ¿Para qué está el asegurador? El asegurador está para ir de la mano con él, con el broker, formar ese tripartito y poder dar soluciones, pero necesitamos datos, ¿no? Entonces, luego, a la pregunta de cómo se evalúa, pues yo creo que como una combinación de ciencia y arte. O sea, la ciencia es, nosotros trabajamos con modelos de gestión, modelizaciones, trabajamos con los actuarios cada día, incluso en la parte de transportes trabajamos más con los ingenieros, trabajamos con ciencia, trabajamos con datos. Luego, el arte, sobre todo en grandes riesgos, siempre va a existir el arte de la suscripción, la experiencia del suscriptor, los siniestros, el apetito que pueda tener o no, el conocimiento técnico que pueda tener, ¿no? Entonces, y ya enganchando lo que ha comentado Agustín, yo creo que es también importante de cara al asegurado que se entienda siempre el objeto del seguro. Dicho esto, tenemos productos convencionales, como por ejemplo los que suscribimos nosotros en Marín, que son transporte de mercancías, son pólizas de daño material. Por lo tanto, cubrir una disrupción que no tenga asociado un daño no se cubriría por ahí. Por eso realmente estamos hablando de riesgos de crédito. Y un riesgo de crédito que necesita una solución específica, un producto nicho. ¿Este producto nicho, como ha dicho Agustín, existe? Sí. ¿Es reciente? No, ya se ha estado dando porque realmente la disrupción en este caso ha venido dado por una serie de catalizadores, pero se puede dar por cualquier otro motivo, por una cuestión sanitaria, por un ataque cibernético. Entonces, nosotros en BHSI no tenemos este producto, ¿vale? Pero sí me consta que hay mercados fuera de España que lo están ofreciendo desde hace mucho tiempo. La diferencia de estos productos son productos, como ha dicho Agustín, que son a riesgos nominados, no todo riesgo. Son productos en los que se contrata específicamente el catalizador, vamos a llamarlo, que activaría la cobertura. Normalmente son coberturas costosas, entonces ahí también juega un poco el estudio del broker con el cliente, con vosotros los asegurados, en ¿me compensa o no transferir el riesgo a este coste?
de qué manera con mi plan de contingencia, con mi gerencia de riesgos, pues me compensa contratar este seguro, ¿no? ¿Soluciones hay? Sí. ¿Que va a haber evolución? También. Muy bien. Dentro del proceso de análisis del riesgo, desde el punto de vista legal, Enrique, ¿cómo se podría prevenir o reducir los riesgos derivados de estas disrupciones de la cadena de suministro? Os ruego casi respuestas medio telegráficas porque nos estamos comiendo el tiempo y nos gustaría dejar unos minutitos para unas preguntas finales de la audiencia. Vale, pues muy rápidamente. Renegociando los contratos, me consta que ya hay operadores logísticos que están tratando de limitar sus responsabilidades por retraso, por ejemplo. Es decir, no es fácil porque son contratos internacionales, contratos con clausulados estándar muchas veces, pero la principal vía es tratar de modificar las cláusulas pensadas para una realidad que ahora mismo que era totalmente diferente a la que tenemos ahora. Y luego ya, aunque no sea tanto desde un punto de vista legal, pero bueno, hay grandes compañías, retailers, compañías o navieras que están interviniendo en la cadena de suministros montando estructuras de transporte propias. Yo creo que todos podemos tener en la cabeza esas situaciones. Clyde&Co está participando en alguna de ellas de primera mano, pero eso modifica también el análisis de los riesgos, ¿no? Son compañías que antes utilizaban tradicionales compañías operadoras logísticas y compañías de transporte que ahora van a intervenir directamente en la cadena de suministros con sus propias flotas, con su propia naviera. Bueno, pues eso es algo que también va a modificar el panorama considerablemente. Sí, sí, efectivamente. Eso es una realidad que se está empezando a vivir. Y entonces, bueno, ya digo, vamos con el tiempo un poco justo. Yo le preguntaría a Carlos, aparte de temas puramente aseguradores, ¿qué otras soluciones hay? Te luego, eso, Sí, más brevedad, ¿no? Intentaré ser breve, pero a ver, parece una obviedad, pero incluir el escenario de interrupción de la cadena de suministro en el plan de continuidad de negocio y tener plan de continuidad de negocio. Muchas empresas no tienen plan de continuidad de negocio, tienen plan de contingencia de sistemas, es lo más habitual, pero no plan de continuidad de negocio, que es la capa superior dentro de la cual cuelga la contingencia de sistemas. Pero luego ya tener un escenario que contemple la interrupción de la cadena de suministro, esa es una más que tampoco tienen. Y ya lo siguiente sería, y además, el trabajar con mis proveedores críticos, aparte del seguro, en qué puedo hacer con ellos, ¿no? El ver por zona geográfica donde están ubicados, seguridad, ambiente de control, qué garantías me pueden dar estos proveedores ante eventos que les pueden suceder a ellos, ¿no? Obviamente, la pandemia que nos ha ocurrido nos ha impactado a todos y en este caso la cadena de transporte, bueno, pues es complicado, ¿no? Pero hay otros pequeños incidentes que en nuestra cadena de suministro podemos trabajar. Muy bien. Esto, Josefa, estamos ya en un mercado duro. ¿Esta situación va a endurecer más el mercado? ¿Va a hacer que se reduzcan las capacidades? ¿Van a subir las primas? Primero que conteste Josefa como aseguradora y luego Agustín como broker que conoce un poco el mercado. Bueno, yo no tengo una bola para anticipar el futuro, ¿no? Lo que sí te puedo responder es que va a haber un incremento en la siniestralidad. Esto es una cuestión más allá de cómo actuar el mercado, porque es una realidad. O sea, hay mayor riesgo, como hemos comentado y por no reiterar, y también el coste, y lo decía bien Enrique, litigiosidad, costes de reparación, incremento de las materias primas, va a tener un impacto en la cuenta de resultados del asegurador. Desde el punto de vista de que se endurezca o no el mercado, eso dependerá muchísimo de la política de suscripción de cada casa. También otro punto importante es si se van a considerar los tipos de interés y, por tanto, la inflación repercutirá en las primas. De momento esto no se está haciendo, pero sí que es un planteamiento que se va a abrir, ¿no? Y sí que va a tener un impacto. Y yo creo que dependerá mucho en el tema de la capacidad, de las renovaciones de los contratos y demás, pero lo que te puedo anticipar, la forma en que por lo menos nosotros trabajamos y lo que estamos viendo, es que sí que se está reduciendo las capacidades, pero justo por lo que estaba comentando antes. Es decir, ahora realmente hay mayor riesgo. Muy bien. Agustín, unas pinceladas al respecto.
Bueno, este es un tema súper amplio, ¿no? Pero básicamente, a ver, en el contexto que estamos es en el mercado duro que dices, de cierta estabilización ya, a ver, depende de muchas cosas, ¿no? Yo creo que el tema de la inflación que ha comentado Josefa, sobre todo el impacto que está teniendo en los siniestros, pues obviamente al final, si tú vas a pagar siniestros mayores, eso entra dentro de la tarificación y eso tiene un impacto, ¿vale? Y luego, sobre todo, la evolución que estamos viendo del mercado asegurador, ¿no? En general. O sea, si suben los tipos de interés, ya estamos viendo entrada de nuevo capital, de nuevas compañías y quizás son capacidades todavía que no mueven el mercado, pero bueno, cada vez empieza a haber más capacidad. En el momento que esa capacidad de casi de seguidor, digamos, empieza a ser capacidad de líder, pues habrá un cambio en el mercado, ¿no? Y ese mercado duro, pues tendremos que seguirlo de cerca, ver un poco cómo evoluciona. Yo diría que, hombre, si los riesgos son más complejos y con la inflación y los costes se elevan, pues eso al final tiene un impacto, ¿no? Pero bueno, las soluciones que hemos comentado antes específicas de cadena de suministro no son soluciones, digamos, entre comillas, baratas. O sea, al final hay una exposición muy alta, sobre todo sueles ir a los elementos más críticos de tu cadena de suministro, que son los que más impacto tienen, por lo tanto, pues obviamente todo eso se tarifica y además se suele tener una tarificación en base a datos oficiales, o sea, a tablas que son conocidas y que obviamente pues tienen en cuenta todos estos elementos de inflación y demás que estamos comentando. Entonces, bueno, pues veremos el impacto, ¿no? Y la evolución y estamos en un momento de mercado, como todos sabéis, de, bueno, de observar y ver un poco cómo evoluciona también. Muy bien, muchas gracias. Y ya de una manera también muy breve, por terminar, aprovechando que tenemos a Enrique como desde el punto de vista jurídico, ¿qué responsabilidades tiene el transportista cuando se produce un retraso, tipo pues el bloqueo del puerto de Shanghái? ¿Hasta dónde alcanza su responsabilidad? ¿Y es responsable además de esos daños indirectos o los consecuenciales? ¿A quién podemos reclamar, en definitiva? Bien, el régimen, el marco legal establecido, el que nos hemos dado los diferentes estados, hace que la normativa prioritariamente aplicable, que son las reglas de la Haya-Visby, eviten cualquier responsabilidad por retraso. Es decir, no hay responsabilidad por retraso en la norma aplicable a la mayoría de los transportes. Después tenemos dos normas de aplicación minoritaria. Una es la Ley de Navegación Marítima Española, mucho más circunscrita a lo local, que sí establece alguna y otras reglas, las reglas de Hamburgo, que son aplicables, han sido ratificadas por muchos menos países, que sí establecen una indemnización por retraso, normalmente equivalente al precio del flete o a 2,5 veces el precio del flete. Y que cuando se acumulan a una responsabilidad porque ha habido pérdida o daño de la mercancía, hace que el límite para la pérdida o daño de la mercancía también sea un límite por encima del cual la indemnización por retraso no puede pasar. Es decir, la respuesta es con carácter general, no se indemniza la responsabilidad del transportista, no incluye la indemnización por retraso. Muy bien. Y yo no sé, yo podría... Perdón, y los daños consecuenciales. También la respuesta es no. No responde el transportista, si no, no habría transporte, nadie asumiría o el precio de los fletes sería elevadísimo si se asumieran los daños consecuenciales, ¿no? Puede haber alguna duda, alguna sentencia sobre si ha habido un especial dolo o intención, pero claro, son supuestos de laboratorio, con carácter general no se da la reparación de los daños consecuenciales. Muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos ya casi fuera de tiempo. Podríamos estar aquí hablando horas de todo este tema, sobre todo con el conocimiento de nuestros expertos. Yo no sé si os atrevéis a darme cada uno un titular, una frase, un titular, y para dar paso a alguna pregunta, pero ya digo, un titular muy rápido. Empezamos por Josefa. Vale, pues un titular. Yo creo que como partes interesadas en esta situación tan crítica tenemos que estar preparados, tenemos que evaluar los riesgos, identificarlos y sobre todo evitar al máximo el impacto que puedan tener, la mitigación. Muy bien. Carlos. Muy en línea con lo que ha dicho Josefa, hay que trabajar ese análisis de riesgos para conocer, determinar cuál es la mejor estrategia para su gestión. Enrique. Hay que arrimar el hombro. Diría que todos los agentes intervinientes en la cadena y los aseguradores tienen que poner de su parte para minimizar los efectos negativos de esta nueva realidad. Muy bien, y por último, Agustín, ¿nos das tu titular?
Bueno, yo diría que es una oportunidad de aprender para todos y de cambiar un poco la mentalidad porque hay cosas que no hemos visto antes y que nos tenemos que adaptar y bueno, y buscar también la forma de que esto se convierta en una oportunidad. Muy bien, pues damos paso, Alicia, si te parece, a preguntas. Veo aquí en el chat, hay una de Gonzalo, pregunta cómo está afectando a la cadena de suministros el conflicto de Ucrania. No sé si queréis brevemente hacer algún aporte. Entiendo pues que toda la zona afectada del Mar Negro, etcétera, la salida de mercancías vía marítima desde Ucrania pues está ahí bloqueada. Pero bueno, vosotros quizá lo conocéis más de primera mano, ¿no? El que quiera, no sé si Agustín o Josefa. Bueno, a ver, esto va por barrios, ¿no? Yo lo que he visto o la experiencia personal que estamos teniendo es que cada cliente, bueno, hay clientes primero que tienen exposición ahí, otros que no, unos más, otros menos, unos son fabricantes, otros son, bueno, depende de la posición de la cadena de suministro, ¿no? En general, la verdad es que la reacción ha sido bastante dura en el sentido de que o se han ido o han dejado de producir o vamos, casi hemos pasado a cero. Situaciones muy puntuales en las que pues sí que nos piden buscar una solución, pero bueno, nosotros como AON la decisión que hemos tomado ahí es de no operar. Entonces nosotros tampoco estamos, no podemos entrar en esa materia como empresa americana y como decisión y la verdad es que lo que hemos visto es que los clientes han tomado la misma decisión. Entonces cuando llegan al punto de vista asegurador ya lo tienen resuelto porque como han tenido que cortar ellos directamente allí, pues lo normal es que el problema sea más una pregunta de, oye, ¿qué haríamos o qué está pasando? Que nosotros realmente seamos el decisor, porque ellos ya han tomado la decisión anteriormente, ¿no? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más, o bien levantando la mano o bien por el chat. Sí, de Carlos Manteca. Sí, efectivamente. ¿Estáis observando algún cambio en fabricantes de la filosofía? Vean algo menos eficiente pero más seguro a imprevistos. No termino de verlo bien, pero bueno, no sé, ahí está la pregunta, el que quiera que... Sí, me refería al tema de la filosofía Lean de tener todo perfectamente ajustado, como comentaba Agustín, a algo menos eficiente, que va a ser más caro esos aprovisionamientos, pero más seguros ante los imprevistos. Vale, Sí. muy bien. Bueno, no sé, mi experiencia, claro, va por sectores también, ¿no? Pero bueno, esto suele afectar y Miguel Ángel seguro que también tiene algo de experiencia en este sentido. Sí que hemos visto cambios estratégicos en las decisiones de los clientes, en tener que modificar su cadena de suministro o esos, a lo mejor, centros just in time y tal, asumir determinados extracostes, buscar el atomizar sus proveedores, que a lo mejor eran uno o dos, a buscar más en distintas geografías y tal, o sea, casi decisiones más estratégicas anteriores sobre la cadena de suministro para que el cúmulo que haya en determinados cuellos de la cadena sean menores y sí que hemos visto cambios en, pues obviamente ya no es tan eficiente porque las circunstancias también obligan a ello, pero obviamente pues sí que al final lo que consiguen es que en el momento que eso se readapte volverán a ser eficientes, pero lo bueno es que habrán aprendido en el proceso y el día de mañana si vuelve a pasar tienen, digamos, plan B, C y D, tienen otras soluciones, tienen otros proveedores y tienen respuesta que, como digo, no va a ser igual de eficiente que en un escenario perfecto, pero bueno, pero tienen plan B, como decía Carlos, ¿no? Hemos aprendido de ello. Muy bien. No sé, Alicia, si hay tiempo para alguna pregunta más. Yo creo que sí, Miguel Ángel. Pues tenemos a Ana Ruiz, que ha levantado la mano, pues que quite su mute y pregunte. Sí. Buenas. En primer lugar, bueno, perdón porque me he incorporado más tarde a la charla, pero me ha parecido todo lo que apuntáis es muy interesante. Yo ahora que estoy en el sector logístico y pues lo veo punto por punto que habéis tratado todos los temas más candentes que tenemos ahora, desde la falta de contenedores, como la acumulación en los puertos de mercancías, todo el tema del conflicto de Rusia-Ucrania, que nos ha afectado muchísimo por todo el
tema de respeto al tema de sanciones. Un poco no comparto la solución que aporta Agustín de decir yo con todo lo que huela a Rusia, Ucrania, no me... Porque hay problemáticas que exceden con mucho el tema legal, ¿no? Y entonces tú no te puedes negar a dar un servicio cuando no hay una prohibición para ese, pues por ejemplo el trigo de Ucrania, hoy en día hasta el 10 de agosto no está prohibido circular. Entonces si tú tienes un cliente habitual y tú le deniegas servicio, pues podrías llegar a incurrir en responsabilidades, sobre todo responsabilidades e incumplimientos contractuales cuando tú tienes un contrato de largo plazo, ¿no? Entonces todo esto hay que trabajarlo con mucho cuidado y examinando caso por caso, ¿eh? Para no incumplir, lo primero, porque bueno, es un conflicto muy serio que está durando mucho, pero en segundo lugar también para permitir salidas en las situaciones en que se pueden dar soluciones, ¿no? O sea, negarse por sistema porque es lo más cómodo y así no tengo que analizar nada, hombre, es muy respetable, sobre todo cuando tienes una matriz norteamericana, que supongo que es una decisión también de empresa, que es muy loable, ¿eh? Pero que en caso de, a lo mejor, de empresas logísticas, pues no es tan completo, ¿no? Y en ese caso se agradece y se ha agradecido muy mucho a las aseguradoras que nos han dado soporte en según qué operaciones difíciles y que bueno, que nos han apoyado pues en este sentido. Hay que darle solución, porque el tema, cuando te pones en el problema práctico, es bastante, bueno, es bastante duro, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias, Ana, por tu intervención, casi más que una pregunta, ha sido pues, sí. aportar otro punto de vista. Ahí, Alicia, lo que me digas, si seguimos o... Yo creo que ya estamos preguntas, no hay manos levantadas, hemos cuadrado a la hora, o sea, perfecto, las 17:30, que era la hora que estaba establecida para dar cierre a la jornada. Me uno a la felicitación de Ana, ha sido tremendamente interesante, muchísimas gracias por vuestra participación. He recibido mensajes de algunos de los asistentes felicitándoos vuestras intervenciones. Nos ayuda un montón, pues eso, el que nos demos aportar luz, ¿verdad?, a temas que preocupan y de los que nos tenemos que ocupar. Así que, lo dicho, Miguel Ángel, Agustín, Josefa, Carlos, Enrique, muchísimas gracias a los 5. Gracias también a nuestros asistentes por portarse tan bien, facilitarnos el desarrollo del evento. La grabación, como sabéis, estará alojada en nuestro canal de YouTube y a finales del mes de junio presentaremos un nuevo Training Chapter donde vamos a hablar de la importancia de la gerencia de riesgos en las organizaciones. Dicho esto, nada más, muchísimas gracias, espero volver a veros pronto y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Un abrazo.